Existen lugares tan pequeños que la mayoría de las personas nunca ha escuchado su nombre. Lugares donde el océano marca el ritmo de la vida, donde los niños convierten cualquier rincón en una cancha de fútbol y donde los sueños parecen viajar tan lejos como el horizonte. Uno de esos lugares se llama Cabo Verde, un pequeño país formado por 10 islas en medio del océano Atlántico, con poco más de 500,000 de habitantes. Durante años, el mundo del fútbol apenas reparó en su existencia. Mientras las grandes potencias levantaban trofeos y escribían su historia, Cabo Verde observaba desde la distancia, soñando con que algún día también llegaría su momento. Y aunque nadie lo imaginaba, ese momento estaba mucho más cerca de lo que cualquiera podía creer. Durante generaciones, para muchos niños de Cabo Verde, el fútbol fue mucho más que un deporte. Fue una forma de imaginar un futuro diferente. En unas islas donde el océano separa a las personas del resto del mundo, una pelota podía convertirse en un puente hacia algo más grande. Cada partido en una calle, cada cancha improvisada, cada niño persiguiendo un balón, llevaba escondida una pequeña esperanza. La esperanza de que algún día el nombre de Cabo Verde apareciera junto al de las grandes selecciones del planeta. Pero los sueños, por más grandes que sean, necesitan una oportunidad. Y esa oportunidad llegó cuando una generación de futbolistas decidió demostrar que el tamaño de un país no determina el tamaño de sus sueños. Por primera vez en su historia, Cabo Verde estaba a punto de entrar al escenario más importante del fútbol mundial, un lugar donde solo llegan los mejores, un lugar donde los pequeños casi nunca son protagonistas. Cuando llegó el Mundial de 2026, Cabo Verde no cargaba con la presión de los favoritos. No tenía la obligación de ganar. No tenía millones de personas esperando una copa. Tenía algo mucho más poderoso. Tenía la ilusión de quienes saben que están viviendo algo que quizás nunca vuelva a repetirse. Para muchos aficionados, ver a Cabo Verde en un mundial ya era una victoria. Era la recompensa de años de esfuerzo. Era la prueba de que incluso los países más pequeños podían encontrar un lugar en el escenario más grande del fútbol. Y mientras las cámaras del mundo apuntaban hacia las selecciones acostumbradas a ganar, poco a poco comenzaron a mirar hacia una camiseta que muchos no conocían. Una camiseta que representaba unas islas, una cultura, una historia, y a millones de personas que por primera vez podían decir: el mundo sabe que existimos. Pero toda gran historia necesita un momento en el que el sueño parece imposible. Y para Cabo Verde, ese momento tenía un nombre: Argentina, la campeona del mundo. Una selección construida sobre décadas de historia, millones de aficionados y una camiseta que pesa como pocas en el fútbol. Del otro lado estaba Lionel Messi, un jugador que durante años convirtió lo imposible en algo cotidiano. Estaba el equipo que había levantado la Copa del Mundo y que llegaba al partido con la responsabilidad de todos aquellos que esperan ver a un gigante cumplir con su destino. Para muchos, la pregunta no era quién ganaría. La pregunta era cuánto tiempo podría resistir Cabo Verde, porque así funciona el fútbol. Antes de que una historia sorprenda al mundo, siempre existe un momento donde parece que todo está decidido. Un momento donde el pequeño mira al gigante y debe decidir si llegó hasta allí para participar o si llegó hasta allí para luchar. Antes de que comenzara el partido, la mayoría de las historias ya parecían escritas. Argentina era el campeón. Cabo Verde era la sorpresa. Uno tenía la experiencia de los grandes escenarios. El otro tenía algo que ningún pronóstico podía medir: el hambre de quien sabe que cada segundo puede convertirse en un recuerdo para toda la vida. Y entonces comenzó el partido. Pero ocurrió algo que nadie esperaba. Cabo Verde no salió a sobrevivir, no salió a esconderse, no salió pensando en evitar una derrota. Salió como salen los equipos que no tienen nada que perder, y todo por ganar. Cada balón disputado parecía decir lo mismo: estamos aquí, pertenecemos a este lugar. Y poco a poco, algo empezó a cambiar, porque en el fútbol hay momentos donde el marcador deja de importar y una historia comienza a escribirse delante de millones de personas. En algún momento de la historia, todo equipo que desafía lo imposible necesita una señal, un instante que le diga a todos sus jugadores que el sueño no es una fantasía, que realmente están ahí, que realmente pueden competir. Para Cabo Verde, ese momento llegó cuando dejó de mirar a Argentina como un equipo imposible de vencer
y empezó a mirarlo simplemente como otro rival. Porque esa es la diferencia entre admirar a un gigante y enfrentarlo. La camiseta que estaba enfrente seguía siendo la misma. Los nombres seguían siendo los mismos. La historia seguía perteneciendo a Argentina. Pero algo había cambiado. Cabo Verde ya no estaba jugando contra su miedo. Estaba jugando contra un equipo. Y millones de personas comenzaron a darse cuenta de algo. Quizás el verdadero milagro no era que Cabo Verde ganara. Quizás el verdadero milagro era verlo competir de igual a igual. Y siempre hay algo extraño que ocurre en el fútbol. A veces, sin darte cuenta, dejas de apoyar al favorito. No porque quieras verlo perder, sino porque empiezas a sentir algo por quien lucha contra todo. Eso fue lo que comenzó a ocurrir aquella noche. Millones de personas que habían encendido la televisión para ver a Argentina avanzar, empezaron a mirar con admiración al equipo que estaba frente a ellos. Porque Cabo Verde no estaba jugando solamente con una camiseta, estaba jugando con la historia de un país entero. Cada esfuerzo, cada carrera, cada momento de resistencia representaba a miles de niños que alguna vez patearon un balón imaginando un escenario como ese. Y mientras los minutos avanzaban, una sensación comenzó a recorrer el estadio. Quizás aquella noche no estábamos viendo simplemente un partido. Quizás estábamos viendo nacer una historia que sería recordada mucho después del pitazo final. Sin embargo, a pesar del sufrimiento del grande, ninguna historia puede escapar de la realidad. Y la realidad terminó alcanzando a Cabo Verde, después de luchar hasta el límite de sus fuerzas. El pitazo final confirmó lo inevitable. Argentina seguiría su camino en el Mundial. Cabo Verde regresaría a casa. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Nadie hablaba del marcador. Nadie hablaba de quién había clasificado. Las cámaras dejaron de buscar a los vencedores y comenzaron a seguir a quienes se marchaban con lágrimas en los ojos. Porque aquellas lágrimas no eran solamente por una eliminación. Eran las lágrimas de quienes habían descubierto que estuvieron a unos pasos de hacer historia. En ese momento, el fútbol dejó de tratarse de ganar o perder. Se trató de algo mucho más humano, del orgullo de haber entregado absolutamente todo. Hay imágenes que ningún trofeo puede igualar. Mientras los jugadores de Cabo Verde abandonaban el campo, algo comenzó a escucharse en las tribunas. Primero fueron unos cuantos aplausos, después decenas, luego cientos, hasta que un estadio entero se puso de pie. Muchos de esos aplausos venían de hinchas argentinos, personas que habían celebrado la clasificación de su selección, pero que también entendían que acababan de presenciar algo extraordinario. Porque el respeto no nace de una victoria fácil. El respeto nace cuando alguien pelea hasta el último segundo, incluso sabiendo que las probabilidades están en su contra. Aquella noche, Cabo Verde perdió un partido, pero ganó algo que ningún resultado puede borrar. Dentro de algunos años, alguien buscará los resultados del Mundial de 2026. Encontrará campeones, goleadores, récords y una simple línea que dirá Argentina 3, Cabo Verde 2. Pero esa línea jamás podrá contar lo que realmente ocurrió aquella noche. No podrá explicar cómo un pequeño país consiguió que millones de personas lo miraran con admiración. No podrá mostrar las lágrimas de quienes sintieron que representaban mucho más que un equipo. No podrá describir el orgullo de un pueblo que descubrió que ya no necesitaba ganar para sentirse gigante. Porque hay partidos que terminan cuando el árbitro pita el final. Y hay historias que apenas comienzan en ese mismo instante. La de Cabo Verde fue una de ellas. Desde aquel día, dejó de ser solamente una selección debutante. Se convirtió en el recuerdo de un mundial que nos enseñó que el fútbol todavía tiene espacio para los milagros. No siempre los milagros levantan una copa. A veces, simplemente consiguen que el mundo entero se ponga de pie para aplaudir. Y quizás esa sea la victoria más difícil de alcanzar. El brazo me metieron en el segundo. Déjame joder, boludo.